Presa, por Michael Crichton. En el plazo de 50 a 100 años surgirá probablemente una nueva clase de organismos. Dichos organismos serán artificiales en el sentido de que inicialmente habrán sido diseñados por humanos. No obstante, se producirán y se evolucionarán en algo diferente de su forma original. Estarán vivos, según cualquier aceptación razonable de la palabra. Estos organismos evolucionarán de un modo esencialmente distinto. El ritmo será mucho más rápido. El impacto sobre la humanidad y la biosfera podría ser enorme, mayor que el de la revolución industrial, las armas nucleares o la contaminación del medio ambiente. Debemos tomar ya medidas para encauzar la aparición de organismos artificiales. Doyne, Farmer y Aleta Belin, 1991. Hay muchas personas, incluidos yo, que ven como considerable inquietud las consecuencias futuras de esta tecnología. Eric Drexler, 1992. Introducción. Evolución artificial en el siglo XXI. La idea de que todo el mundo que nos rodea está en continua evolución es un tópico. Rara vez comprendemos sus plenas consecuencias. Generalmente no pensamos, por ejemplo, que una enfermedad epidémica cambia de carácter a medida que se propaga la epidemia. Ni pensamos en la evolución de plantas y animales como algo que tiene lugar en cuestión de días o semanas, pese a que así es. Y generalmente no concebimos el mundo verde que nos rodea como escenario de una permanente y compleja guerra química en la que las plantas producen pesticidas en respuesta a una agresión y los insectos desarrollan resistencia. Pero así ocurre. Si nos formáramos una idea exacta de la verdadera naturaleza de la naturaleza, si alcanzáramos a comprender el auténtico significado de la evolución, veríamos un mundo donde todas las especies de animales, insectos y plantas vivos cambian a cada instante en respuesta a todos los demás animales, insectos y plantas vivos. Poblaciones enteras de organismos crecen y decaen, se transforman y cambian. Este incesante y perpetuo cambio, tan inexorable e incontenible como el oleaje y las mareas, implica un mundo en el que toda acción humana conlleva forzosamente efectos inciertos. El sistema que en su totalidad llamamos biosfera es tan complejo que no podemos conocer de antemano las consecuencias de nada de lo que hacemos. 1. Nota del autor. Esta incertidumbre es propia de todos los sistemas complejos, incluidos los sistemas artificiales. Tras traer el mercado de valores estadounidense al 22% en un solo día, en octubre de 1987, entró en vigor una nueva normativa destinada a prevenir tan bruscas bajadas, pero era imposible saber de antemano si esa normativa aumentaría la estabilidad o empeoraría la situación. Según John L. Casty, la imposición de la normativa era simplemente un riesgo calculado por parte de los responsables de la bolsa. Véase la amena obra de Casty Bowlby Walls, Wiley, Nueva York, 1999, página 80 ISS. Los únicos animales en que se ha demostrado la autoconciencia de manera convincente son los seres humanos, los chimpancés y los orangutanes. Contra la generalizada opinión, no existen pruebas inequívocas de su existencia en animales como los delfines y los monos.
Por esta razón, incluso nuestros más lúcidos esfuerzos del pasado han tenido efectos no deseados, bien a causa de una insuficiente comprensión, bien porque el mundo cambiante ha respondido a nuestras acciones de manera inesperada. Desde este punto de vista, la historia de protección del medio ambiente resulta tan desalentadora como la historia de la contaminación del medio ambiente. Todo aquel que afirme, por ejemplo, que la política industrial de la tala de árboles y de bosques es más perjudicial que la política ecológica de la prevención de incendios, ignora el hecho de que tanto una como otra se han puesto en práctica con absoluta convicción, y ambas han alterado irrevocablemente el bosque virgen. Ambas aportan sobradas pruebas del obstinado egoísmo que caracteriza la interacción humana con el medio ambiente. El hecho de que la biosfera responda de manera imprevisible a nuestras acciones no justifica la inacción. Ahora bien, si es una poderosa razón para obrar con prudencia y para adoptar una actitud de duda ante todo aquello en lo que creemos y todo lo que hacemos, por desgracia, nuestra especie ha demostrado hasta el presente una asombrosa temeridad. Cuesta imaginar que vayamos a comportarnos de otro modo en el futuro. Creemos saber lo que hacemos. Siempre lo hemos creído. Al parecer, nunca reconocemos que si nos hemos equivocado en el pasado, bien podemos equivocarnos en el futuro. En lugar de eso, cada generación considera los anteriores errores frutos de ideas mal concebidas por mentes menos aptas y a partir de ahí empieza a cometer sus propios errores. Somos una de las 3 únicas especies de nuestro planeta a las que puede atribuirse autoconciencia, aunque en nuestro caso quizá el autoengaño sea una característica más representativa. En algún momento del siglo XXI, nuestra ilusa temeridad chocará con nuestro creciente poder tecnológico. Un campo en el que esto ocurrirá es el punto de intersección de la nanotecnología, la biotecnología y la tecnología informática. Estas 3 disciplinas tienen en común la capacidad de introducir entidades autorreproductibles en el medio ambiente. Convivimos ya desde hace unos años con la primera de estas entidades autorreproductibles, los virus informáticos, y empezamos a tener cierta experiencia y práctica con los problemas de la biotecnología. Un reciente informe revela que en el maíz autóctono de México aparecen ahora genes de maíz modificados, pese a las leyes que lo prohíben y los esfuerzos por prevenirlo. Y esto es más que el principio de lo que muy probablemente será un largo y difícil camino para controlar nuestra tecnología. A la vez, parecen ya menos sólidas las arraigadas convicciones acerca de la seguridad intrínseca de la biotecnología, fomentadas por la gran mayoría de los biólogos desde la década de los 70. La creación involuntaria de un virus devastadoramente letal por parte de unos investigadores australianos en 2001 ha inducido a muchos a replantearse antiguos supuestos. Es evidente que en el futuro ya no nos tomaremos esta tecnología tan a la ligera como hasta ahora. La nanotecnología es la más reciente de estas 3 tecnologías y, en algunos aspectos, la más radical. Su objetivo es construir maquinaria de un tamaño sumamente pequeño, del orden de 100 nanómetros o 100 millonésimas de milímetro. Dichas máquinas serían unas 1000 veces menores que el diámetro de un cabello humano. Según vaticinan los expertos, estas minúsculas máquinas lo abarcarán todo, desde componentes para ordenadores en miniatura hasta tratamientos contra el cáncer, pasando por nuevas armas de guerra. Como concepto, la nanotecnología se remonta a una conferencia que dio Richard Feynman en 1959 bajo el título «Hay mucho sitio al fondo»,
40 años después, este campo sigue en sus primeros pasos, pese al exagerado despliegue de los medios de comunicación. Con todo, en la actualidad se observan avances prácticos y la financiación ha aumentado de manera espectacular. Grandes empresas como IBM, Fujitsu e Intel destinan grandes partidas a la investigación en esta línea. El gobierno estadounidense ha invertido $1.000 millones en nanotecnología en los últimos 2 años. Entre tanto, se emplean ya nanotécnicas para la fabricación de filtros solares, tejidos que no se manchan y materiales compuestos para coches. Pronto se utilizarán para crear ordenadores y dispositivos de almacenamiento de datos de muy reducidas dimensiones. Y algunos de los productos milagrosos, tanto tiempo esperados, empiezan a aparecer. En 2002, una compañía manufacturaba cristal autolimpiable para ventanas. Otra producía un apósito para heridas de material nanocristalino con propiedades antibióticas y antiinflamatorias. Por el momento, la nanotecnología es primordialmente una tecnología de los materiales, pero tiene muchas más posibilidades. Durante décadas se ha especulado acerca de las máquinas autorreproductibles. En 1980, un informe de la NASA abordaba varios métodos mediante los cuales podían crearse tales máquinas. Hace 10 años, 2 especialistas en la materia se tomaron el asunto en serio. En el plazo de 50 a 100 años surgirá probablemente una nueva clase de organismos. Dichos organismos serán artificiales con el sentido de que inicialmente habrán sido diseñados por humanos. No obstante, se reproducirán y evolucionarán en algo diferente de su forma original. Estarán vivos según cualquier acepción razonable de la palabra. Estos organismos evolucionarán de un modo esencialmente distinto. El ritmo del cambio evolutivo será muy rápido. El impacto sobre la humanidad y la biosfera podría ser enorme, mayor que el de la revolución industrial, las armas nucleares o la contaminación del medio ambiente. Debemos tomar ya medidas para encauzar la aparición de organismos artificiales. Y el principal defensor de la nanotecnología, K. Eric Drexler, manifestó una preocupación análoga. Hay muchas personas, incluido yo, que ven con considerable inquietud las consecuencias futuras de esta tecnología. Hablamos de cambios en tantas cosas que es muy alto el riesgo de que la sociedad no lo use debidamente por falta de preparación. Incluso en los pronósticos más optimistas o alarmantes, tales organismos surgirán probablemente en cuestión de décadas. Confiemos que cuando aparezcan hayamos establecido controles internacionales para las tecnologías autorreproducibles. Cabe esperar que dichos controles se apliquen de manera rigurosa. Ya hemos aprendido a tratar a los creadores de virus informáticos con una severidad inimaginable hace 20 años. Hemos aprendido a mandar a los hackers a la cárcel. Los biotecnólogos descarriados pronto seguirán sus pasos. Pero naturalmente es posible que no impongamos controles, o que alguien logre producir organismos artificiales autorreproducibles mucho antes de lo previsto. En tal caso, es difícil calcular las consecuencias. Este es el tema de la presente novela. Michael Crichton, Los Ángeles, 2002. Ahora son las 12 de la noche. La casa está a oscuras. No sé cómo acabará esto. Los niños están muy enfermos, vomitando. Oigo las arcadas de mi hijo y mi hija, cada uno en un cuarto de baño. Hace unos minutos he entrado a ver cómo estaban, qué echaban. Me preocupa la pequeña, pero tenía que contagiarla también. Era su única esperanza.
Creo que estoy bien, al menos de momento, pero desde luego las expectativas no son buenas. La mayoría de las personas implicadas en este asunto han muerto y hay muchas cosas que no sé con seguridad. La fábrica ha sido destruida, pero no sé si lo hicimos a tiempo. Estoy esperando a Mae. Salió hacia el laboratorio de Palo Alto hace 12 horas. Espero que lo haya conseguido. Espero que les haya hecho comprender lo desesperada que es la situación. Pensaba que tendría noticias del laboratorio, pero aún no le han dicho nada. Me zumban los oídos, lo cual es mala señal, y noto una vibración en el pecho y el abdomen. La pequeña está escupiendo sin llegar a vomitar. Tengo mareos. Espero no perder el conocimiento. Los niños me necesitan, sobre todo la pequeña. Están asustados y no me sorprende. Yo también lo estoy. Sentado aquí en la oscuridad, me cuesta creer que hace una semana mi mayor problema fuese encontrar trabajo. Ahora eso casi resulta ridículo. Pero las cosas nunca salen como uno prevé. Casa. Día 1. 10 horas y 4 minutos. Las cosas nunca salen como uno prevé. Nunca me había propuesto convertirme en amo de casa, señor de su hogar, padre a jornada completa o como se lo quiera llamar. No hay ningún término bueno para describirlo. Sin embargo, en eso me había convertido desde hacía 6 meses. En ese momento estaba en Crate and Barrel, en el centro de San José, comprobando unos vasos y me fijé en que tenían un amplio surtido de manteles individuales. Necesitábamos más manteles. Los ovalados de tiras entretejidas que Julia había comprado hacía un año empezaban a verse bastante gastados y tenían comida de bebé incrustada en la trama. Como era de tiras entretejidas, no podía lavárselos. Ese era el problema. Así que me detuve en la sección para ver si había algún mantel de mi gusto. Encontré unos de color azul claro que no estaban mal y de paso cogí unas servilletas blancas. Entonces me llamaron la atención unos manteles amarillos bonitos y muy vistosos y también los cogí. En el estante tenían solo 3 o 4 y como pensaba llevarme 6, pedí a la dependienta que mirara si había más en el almacén. Mientras ella iba a comprobarlo, coloqué un mantel en la mesa y puse encima un plato blanco y al lado de este una servilleta amarilla. El conjunto quedaba muy alegre y empecé a pensar que quizá debía llevarme 8 en lugar de 6. En ese instante sonó mi teléfono móvil. Era Julia. «Hola, cariño». «Hola, Julia, ¿qué tal?», dije, y oía de fondo el ruido de la maquinaria, un tableteo ahogado y uniforme, probablemente la bomba neumática del microscopio electrónico. En su laboratorio disponían de varios microscópicos electrónicos de exploración. «¿Qué haces?», preguntó. «Mira, comprando unos manteles». «¿Dónde?». «En Crate and Barrel». Se echó a reír. «¿Eres el único hombre en la tienda?». «No». «Vamos, no pasa nada», dijo Julia. Noté que Julia no tenía el menor interés en la conversación. Algún otro asunto le rondaba por la mente. «Oye, Jack, quería decirte que, sintiéndolo mucho, esta noche volveré a llegar tarde». La dependienta regresó con más manteles amarillos. Sin apartarme el teléfono del oído, le hice una seña para que se acercara. Alcé 3 dedos y ella dejó 3 manteles más en la mesa. Dirigiéndome a Julia, dije: «¿Va todo bien?». «Sí, es la locura de siempre. Hoy emitimos una demostración por vía satélite a las SCR de Asia y Europa. Y tenemos probablemente con la conexión de este lado porque la unidad móvil que nos han mandado, en fin, no quieras saber. El caso, cariño, es que esto se alargará unas 2 horas, quizá más. Volveré a las 8 como muy pronto. ¿Puedes darle la cena a los niños y acostarlos?».
No hay problema, dije, y lo había. Ya estaba acostumbrado. En los últimos tiempos, Julia trabajaba muchas horas. La mayoría de las noches llegaba a casa cuando los niños ya se habían dormido. Chimos Technology, la compañía en la que ocupaba un alto cargo, pretendía obtener otra aportación de capital riesgo, 20 millones de dólares, y estaba bajo una gran presión, en especial desde que Chimos desarrollara tecnología en el terreno de lo que la compañía llamaba manufactura molecular, pero se conocía en general como nanotecnología. La nanotecnología no gozaba actualmente de gran aceptación entre las SCR, sociedades de capital riesgo. Demasiadas SCR se habían ido a pique en los últimos 10 años a causa de productos que estaban supuestamente a la vuelta de la esquina, pero que nunca salían del laboratorio. Las SCR consideraban que la nanotecnología prometía mucho, pero no producía nada. Pero Julia no necesitaba que se lo explicara. Ella misma había trabajado para más de una SCR, formada inicialmente en el campo de la psicología infantil, acabó especializándose en incubación tecnológica y colaboraba en la puesta en marcha de incipientes compañías tecnológicas. A modo de broma, a menudo decía que seguía dedicándose a la psicología infantil. Al final había dejado de asesorar a empresas y se había incorporado a una de ellas a jornada completa. Ahora era vicepresidenta de Chimos. Según Julia, Chimos había hecho varias innovaciones, avances, llevaba mucha ventaja a otras compañías del sector. Decía que se hallaban a un paso de conseguir un prototipo de producto comercial, pero yo la escuchaba con cierto escepticismo. «Oye, Jack», dijo con tono de culpabilidad, «quiero advertirte que Eric va a llevarse una desilusión». «¿Por qué?» «Verás, le dije que iría al partido». «¿Por qué, Julia?» «Ya habíamos hablado respecto a esa clase de promesas. Es imposible que llegues a tiempo a ese partido. Es a las 3. ¿Por qué se lo dijiste?» «Pensé que quizá podría ir». Dejé escapar un suspiro. Era, me dije, una muestra de su afecto. «Está bien, cariño, no te preocupes. Yo me encargaré». «Gracias. Ah, Jack, en cuanto a los manteles, compres los que compres, que no sean amarillos, ¿de acuerdo?» Y colgó. Preparé unos espaguetis para cenar porque con la pasta nunca había discusiones. A las 8 los dos pequeños ya dormían y Nicole estaba acabando las tareas. Contaba 12 años y debía estar en la cama a las 10, pero no le gustaba que sus amigas lo supieran. La menor, Amanda, tenía solo 9 meses. Empezaba a gatear por todas partes y a ponerse en pie si encontraba donde sujetarse. El otro, Eric, tenía 8 años. Era un entusiasta del fútbol y jugaba a todas horas, menos cuando se disfrazaba de caballero y perseguía por la casa a su hermana mayor con una espada de plástico. Nicole atravesaba una etapa pudorosa y a Eric nada le divertía tanto como cogerle un sujetador y correr de un lado a otro pregonando: «Nicky lleva sujetador, Nicky lleva sujetador». Nicole, con demasiado sentido del decoro para perseguirlo, apretaba los dientes y gritaba: «¡Papá! ¡Lo ha hecho otra vez! ¡Papá!». Y yo me veía obligado a dar caza a Eric y prohibirle que tocara algunas cosas de su hermana. En eso se había convertido mi vida. Al principio, tras perder mi empleo en Mediatronics, encontraba interesante lidiar con la rivalidad entre hermanos, y a veces no me parecía tan distinto de lo que había sido mi trabajo. En Mediatronics era jefe de un departamento de programación, al frente de un grupo de jóvenes programadores con mucho talento. A los 40 ya no tenía edad para trabajar como programador. Escribir
en código es tarea de jóvenes, así que organizaba el equipo y con dedicación exclusiva. Como la mayoría de los programadores de Silicon Valley, los miembros de mi equipo vivían aparentemente en una perpetua crisis de Porsches estrellados, infidelidades, turbulentas aventuras amorosas, conflictos con los padres y malas reacciones a los fármacos, todo ello superpuesto a un ritmo de trabajo a marchas forzadas, con maratones nocturnos animados mediante cajas de Coca-Cola baja en calorías y patatas fritas. Pero el trabajo era apasionante. En un campo de vanguardia creamos lo que se llamaba procesamiento distribuido en paralelo o programas basados en agentes. Estos programas proporcionan modelos de proceso biológico introduciendo agentes virtuales en el ordenador y dejando luego que dichos agentes interactúen para solucionar problemas del mundo real. Parece extraño, pero da buen resultado. Uno de nuestros programas, por ejemplo, emulaba la búsqueda de alimento de las hormigas, el modo en que las hormigas encuentran el camino más corto a la comida, para dirigir el tráfico de llamadas a través de una gran red telefónica. Otros programas imitaban el comportamiento de las termitas, los enjambres de abejas y los leones al acecho. Era divertido y probablemente yo continuaría allí si no hubiera asumido ciertas responsabilidades extra. En mis últimos meses me habían puesto a cargo de la seguridad en sustitución de un asesor externo que había desarrollado esa labor durante 2 años, pero no había detectado el robo de un código fuente de la empresa hasta que apareció en un programa comercializado en Taiwán. De hecho, el código fuente de mi departamento, del software de procesamiento distribuido, ese era el código robado. Supimos que era el mismo código porque los huevos de Pascua seguían intactos. Los programadores siempre introducen huevos de Pascua en su código, pequeñas secuencias sin utilidad real, incluidas por mera diversión. La compañía taiwanesa no había cambiado ninguno de ellos. Utilizaron nuestro código en bloque. Así pues, la combinación de teclas Alt mayúscula M9 abría una ventana donde aparecía la fecha de la boda de uno de nuestros programadores. Un robo manifiesto. Naturalmente, los demandamos, pero Don Gross, el director de la empresa, quiso asegurarse de que no volvía a ocurrir, así que me puso a cargo de la seguridad y yo, indignado por el robo, acepté el puesto. Era solo a tiempo parcial, seguía al frente del departamento. Mi primera medida como responsable de la seguridad fue controlar el uso de los terminales de trabajo. Era bastante sencillo. Actualmente el 80% de las empresas controlan qué hacen los empleados en sus ordenadores. Para ello recurren al vídeo. Llevan un registro de las pulsaciones del teclado o rastrean el correo electrónico en busca de ciertas palabras claves. Hay toda clase de procedimientos. Don Gross era un hombre duro, un exmarine que no había acabado de perder el talante militar. Cuando le comenté el nuevo sistema, dijo: «¿Pero no estarás controlando mi ordenador, verdad?» «Claro que no», le contesté. De hecho, había preparado los programas para controlar todos los ordenadores de la empresa, el suyo incluido. Y así descubrí, 2 semanas después, que Don tenía un lío con una chica de contabilidad y la había autorizado a disponer de un coche de la compañía. Fui a decirle que, a partir de los mensajes relacionados con Jean, de contabilidad, se desprendía que una persona desconocida tenía una aventura con ella y que estaba disfrutando de ventajas a las que su puesto no le daba derecho. Añadí que no sabía quién era esa persona, pero si continuaba usando el correo electrónico, pronto lo averiguaría. Supuse que Dom captaría la indirecta y así fue, pero empezó a enviar los mensajes
comprometedores desde su casa, sin darse cuenta de que todo pasaba por el servidor de la empresa y me llegaba a mí. Así me enteré de que estaba vendiendo software con descuento a distribuidores extranjeros e ingresando sustanciosos pagos en concepto de asesor en una cuenta de las Islas Caimán. Eso era obviamente ilegal y yo no podía pasarlo por alto. Consulté con mi abogado, Gary Marder, que me aconsejó que dejara el trabajo. ¿Dejar el trabajo?, repetí. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué más da el por qué? Te han hecho una oferta mejor que otra empresa. Tienes problemas de salud o asuntos familiares, complicaciones en casa. Sencillamente sal de ahí, deja el trabajo. Un momento, dije. ¿Opinas que yo debo dejar mi trabajo porque él viola la ley? ¿Ese es tu consejo? No, contestó Gary. Como abogado, mi consejo es que si llega a tu conocimiento cualquier actividad ilegal, tienes la obligación de denunciarla. Pero como amigo, mi consejo es que mantengas la boca cerrada y te marches de ahí cuanto antes. Parece una actitud un tanto cobarde. Creo que debo informar a los inversores. Gary dejó escapar un suspiro y apoyó la mano en mi hombro. Jack, los inversores saben cuidarse solos. Lárgate de aquí. Eso no me pareció correcto. Me había molestado el robo de mi código. Ahora no podía evitar preguntarme si realmente había sido un robo. Quizá lo habían vendido. La nuestra era una empresa de capital privado y se lo dije a un miembro del consejo de administración. Resultó que él estaba involucrado en el asunto. Me despidieron al día siguiente por negligencia grave y falta de ética profesional. Hubo amenazas de litigio. Tuve que firmar diversos pactos de confidencialidad para cobrar la indemnización. Mi abogado se encargó del papeleo, suspirando a cada nuevo documento. Al final salimos a la calle bajo un sol blanquecino. Hubo al menos esto ya acabado, comenté. Él se volvió hacia mí y me miró. ¿Por qué dices eso?, preguntó. Porque no había acabado, claro está. Misteriosamente me había convertido en un hombre marcado. Tenía un excelente currículum y trabajaba en un sector en auge, pero cuando iba a las entrevistas notaba que mostraban poco interés. Peor aún, se sentían incómodos conmigo. Silicon Valley abarca un área considerable, pero es un mundo pequeño. Las noticias vuelan. Finalmente hablé con un entrevistador a quien conocía un poco, Ted Landau. Había entrenado a su hijo en la Liga Infantil de Béisbol el año anterior. Al terminar la entrevista le pregunté, ¿qué has oído de mí? Movió la cabeza en un gesto de negación. Nada, Jack. Ted, he ido a 10 entrevistas en 10 días. Dímelo. No hay nada que decir. Ted revolvió sus papeles eludiendo mi mirada. Lanzó un suspiro. Jack Foreman, conflictivo, reacio a cooperar, agresivo, exaltado, poco espíritu de equipo. Tras una vacilación, añadió, y presuntamente participaste en ciertos negocios. Sin dar explicaciones, insinúan que eran ciertos negocios turbios. Aceptaste sobornos. ¿Sobornos?, repetí. Me invadió una repentina indignación y empecé a protestar hasta darme cuenta de que probablemente parecía una persona exaltada y agresiva. Así que me callé y le di las gracias. Cuando ya me iba, dijo, Jack, hazte un favor, deja pasar un tiempo. Las cosas cambian deprisa en Silicon Valley. Tienes mucha experiencia y un buen currículum. Espera a que... Se encogió de hombros. ¿Un par de meses? 4, diría yo. Quizá 5. En cierto modo, sabía que Ted tenía razón. A partir de ese momento me lo tomé con más calma. Empezaron a llegarme rumores de que los manejos de Mediatronics habían salido a la luz y quizá se formularan cargos. Intuí una posibilidad de rehabilitación, pero entre tanto solo podía esperar.
Gradualmente, el hecho de no ir a la oficina por la mañana empezó a resultarme menos extraño. Julia tenía una larga jornada de trabajo y los niños exigían mucha atención. Si yo estaba en casa, acudían a mí en lugar de a María, nuestra empleada doméstica. Comencé a llevarlos al colegio, a recogerlos, a acompañarlos al médico, al dentista, a los entrenamientos de fútbol. Las primeras comidas que preparé fueron un desastre, pero mejoré. Y sin darme cuenta acabé comprando manteles y considerando posibles combinaciones para la mesa en Crate and Barrels, y todo me parecía absolutamente normal. Julia llegó a casa cerca de las 9:30. Yo veía el partido de los Gigants por televisión. Sin seguirlo con verdadero interés, entró y me besó en la nuca. ¿Están todos dormidos?, preguntó. Excepto Nicole, aún está haciendo los deberes. ¿No es ya tarde para que todavía esté levantada? No, cariño, respondí. Quedamos en que este año puede acostarse a las 10. ¿Recuerdas? Julia se encogió de hombros, como si no lo recordara, y quizá así era. En cierto modo se había invertido nuestros papeles. Ella decía siempre que había estado al corriente de las cosas de los niños, pero ahora lo estaba yo. Esta situación a veces incomodaba a Julia, que por alguna razón lo vivía como una pérdida de autoridad. ¿Cómo está la pequeña? Está mejor del resfriado, solo un poco mocosa. Ya come más. Acompañé a Julia a las habitaciones. Entró en la del bebé, se inclinó sobre la cuna y besó con ternura a la niña dormida. Viéndola pensé que había algo en las atenciones de una madre que un hombre no podía igualar. Julia tenía una relación con los niños que yo nunca tendría, o al menos era una relación distinta. Escuchó la pausada respiración del bebé y dijo: «Sí, está mejor». Luego entró en la habitación de Eric, cogió la Game Boy abandonada sobre las mantas y me miró con expresión ceñuda. Me encogí de hombros, un poco molesto. Sabía que Eric jugaba con la Game Boy cuando debía dormirse, pero estaba ocupado acostando a la pequeña y lo había pasado por alto. Consideré que Julia debería ser más comprensiva. A continuación entró en el cuarto de Nicole. Nicole estaba ante su ordenador portátil, pero cerró la tapa en cuanto apareció su madre. «Hola, mamá». «Ya es tarde para que estés aún levantada». «No, mamá. Se supone que estás haciendo los deberes». «Ya los he hecho». «¿Y entonces por qué no te has acostado?» «Porque no quiero que te pases la noche entera hablando con tus amigas por el ordenador». «Mamá», protestó Nicole dolida, «las ves durante todo el día en el colegio. Con eso debería bastarte». «Mamá, no mires a tu padre. Ya sabemos que él hace siempre lo que tú quieres. Ahora estoy hablando contigo». Nicole suspiró. «Ya lo sé, mamá». Esa clase de interacción entre Nicole y Julia se daba cada vez con mayor frecuencia. Probablemente era propio de la edad, pero decidí intervenir. Julia estaba cansada y en momentos de cansancio adoptaba una actitud estricta y autoritaria. La rodeé los hombros con el brazo y dije: «Es tarde para todos. ¿Te apetece una taza de té?» «Jack, estás entremetiéndote». «No, solo sí. Estoy hablando con Nicole y tú te entrometes, como siempre». «Cariño, acordamos que podía quedarse levantada hasta las 10. No sé a qué, pero si ha terminado los deberes, debería acostarse». «Eso no era el trato». «No quiero que se pase todo el día frente al ordenador». «No lo haré, Julia». «No lo hace». En ese punto Nicole se echó a llorar y poniéndose en pie de un salto exclamó: «Siempre estás criticándome. Te odio». Corrió al cuarto de baño y cerró de un portazo. El ruido despertó a la pequeña, que empezó a llorar. «Por favor, Jack, deja que me ocupe de esto yo sola», dijo Julia, volviéndose hacia mí. «Tienes razón», contesté. «Perdona, tienes razón».
En realidad no era eso lo que pensaba, ni mucho menos. Veía cada vez más aquella casa como mi casa y a los niños como mis hijos. Julia irrumpía en mi casa cada noche, cuando todo estaba en calma, como a mí me gustaba, como debía de ser, y organizaba un alboroto. Pensaba que no tenía razón en absoluto, pensaba que se equivocaba. Y en las últimas semanas venía observando que incidentes como este eran cada vez más frecuentes. Al principio creía que se sentía culpable por pasar tanto tiempo fuera de casa. Luego comencé a sospechar que estaba reafirmando su autoridad, intentando recuperar el control de una familia que había quedado en mis manos. Después pensé que se debía al cansancio, a la excesiva presión de su trabajo. Pero recientemente me daba la impresión de que yo mismo buscaba excusas a su comportamiento. Empecé a tener la sensación de que Julia había cambiado. Estaba distinta, más tensa, más inflexible. La pequeña lloraba a lágrima viva. La cogí de la cuna, la abracé, la arrullé y simultáneamente introduje un dedo en la parte posterior del pañal para ver si estaba mojada. Lo estaba. La tendí en el cambiador y volvió a llorar hasta que agité su sonajero preferido y se lo puse en la mano. Por fin se calmó y me permitió cambiarla sin patalear demasiado. Julia entró y dijo: «Ya lo hago yo. No es necesario. La he despertado yo y es justo que lo haga yo. No pasa nada, cariño, de verdad». Julia me apoyó una mano en el hombro y me besó la nuca. «Perdóname por ser tan tonta. Estoy muy cansada. No sé por qué me he puesto así. Déjame cambiar a la niña. Nunca la veo». «De acuerdo». Me aparté y ella ocupó mi lugar. «Hola, chiquitina», dijo, acariciándole la barbilla a la niña. «¿Cómo está mi cariñito?» Con tantas atenciones, la niña soltó el sonajero y de inmediato empezó a llorar y revolverse sobre el cambiador. Sin advertir que el sonajero caído era la causa de la rabieta, Julia le habló con palabras tranquilizadoras y forcejeando trató de ponerle el pañal, pero las contorsiones y patadas del bebé complicaban la tarea. «¡Para, Amanda!». «Ahora hace eso», expliqué, y era verdad. Amanda atravesaba una etapa de resistencia activa al cambio de pañal y pataleaba con verdadera fuerza. «He dicho que pares, maldita sea», exclamó Julia, y dio un manotazo a la niña en la pierna. La niña lloró aún más, pataleó aún más. «Amanda, para, para», volvió a pegarle. «Para, para». Por un momento no reaccioné. Estaba atónito. No sabía qué hacer. La niña tenía las piernas enrojecidas. Julia seguía golpeándole. «Cariño», dije, y me incliné para interponerme. «No nos...». Julia estalló. «¿Por qué has de entrometerte siempre, joder?», gritó, descargando la mano contra el cambiador. «¿Qué problema tienes?». Y salió de la habitación hecha una furia. Dejé escapar un largo suspiro y cogí a la niña en brazos. Amanda lloraba desconsoladamente a causa de tanto del desconcierto como del dolor. Supuse que tendría que darle un biberón para que volviera a dormirse. La acaricié la espalda hasta que se tranquilizó un poco. Luego le puse el pañal y la llevé a la cocina para proporcionarle el biberón. Solo estaban encendidos los fluorescentes situados sobre la encimera. Sentada a la mesa, con la mirada perdida, Julia se tomaba una cerveza bebiendo directamente de la botella. «¿Cuándo vas a encontrar trabajo?», preguntó. «Estoy buscando». «¿En serio? Yo creo que ni siquiera lo intentas. ¿Cuándo fuiste a la última entrevista?». «La semana pasada», contesté. Lanzó un gruñido. «Ojalá consigas empleo cuanto antes, porque esta situación me está volviendo loca». Contuve la ira. «Lo sé, es difícil para todos», dije. Era tarde y no quería discutir más, pero la observaba de reojo. A sus 36 años, Julia era una mujer guapa, menuda de cabello y ojos oscuros, nariz respingona y esa personalidad que la gente calificaba de chispeante. A diferencia de muchas ejecutivas del sector tecnológico, era atractiva y accesible, hacía amigos con facilidad y tenía sentido del humor.
Años atrás, cuando teníamos solo a Nicole, Julia llegaba a casa con jocosas anécdotas sobre sus compañeros de la sociedad de la capital de riesgo. Nos sentábamos a esa misma mesa y reíamos hasta marearnos literalmente de tanto reír, y la pequeña Nicole le tiraba del brazo y decía: «¿Cuál es la gracia, mamá? ¿Cuál es la gracia?», porque quería participar en la broma. Lógicamente, Julia no podía explicárselo, pero siempre encontraba otro chiste sencillo para Nicole, quien podía así sumarse a las carcajadas. Julia poseía un auténtico don para saber el lado cómodo de la vida. A la vez se distinguía por su ecuanimidad, rara vez que perdía los estribos. En ese momento estaba furiosa, sin duda. No se dignaba siquiera a mirarme. Sentada a la mesa redonda de la cocina, en la oscuridad, tenía la mirada perdida y las piernas cruzadas, balanceando una de ellas con impaciencia. Mientras la observaba, tuve la sensación de que había cambiado. Desde luego había perdido peso recientemente, parte de las tensiones del trabajo. Los rasgos de su cara eran menos suaves, los pómulos sobresalían más, tenía la barbilla más angulosa. Eso le daba un aspecto más duro, pero en cierto modo también más seductor. También vestía de manera distinta. Llevaba una falda oscura y una blusa blanca, más o menos la indumentaria profesional al uso, pero era una falda más ceñida que de costumbre, y el balanceo del pie se me hizo notar que calzaba zapatos de tacón alto y talón abierto, lo que ella llamaba zapatos de buscona, la clase de zapatos que nunca se pondría para ir a trabajar. Y entonces caí en la cuenta de que todo ella era distinto. Su actitud, su aspecto, su humor, todo. Y en una súbita revelación supe por qué. Mi mujer estaba liado con otro. El agua del cazo comenzó a despedir vapor. Saqué el biberón y me eché unas gotas en el antebrazo. Se había calentado demasiado y tendría que esperar un minuto a que se enfriase. La niña empezó a llorar. Subiéndomela al hombro, la zarandeé un poco mientras me paseaba por la cocina. Julia no dirigió la vista hacia mí en ningún momento. Simplemente siguió balanceando el pie con la mirada perdida. Había leído en algún sitio que eso era un síndrome. El marido se queda sin trabajo y decae su atractivo masculino. Su esposa le pierde el respeto y se distancia. Lo había leído en Glamour o Readbook o alguna de las revistas que había por casa, y yo ojeaba mientras esperaba a que acabara el ciclo de la lavadora o se descongelara una hamburguesa en el microondas. Pero en ese momento me invadían sentimientos confusos. ¿Sería verdad? ¿Acaso solo estaba cansado y me imaginaba historias absurdas? Al fin y al cabo, ¿qué más daba si se ponía faldas más ajustadas y otra clase de zapatos? Las modas cambiaban, las personas no se sentían igual todos los días, y el simple hecho de que se enfadara de vez en cuando ¿significaba realmente que tenía un amante? Claro que no. Quizá aquello se debía solo a que yo me sentía poco atractivo, inferior. Probablemente estaban aflorando mis inseguridades. Mis reflexiones siguieron durante un rato por esos derroteros. Pero por alguna razón no pudo convencerme de lo contrario. Estaba convencido de que era verdad. Había convivido con esa mujer más de 12 años. Sabía que estaba distinta y sabía por qué. Percibía la presencia de otro, un intruso, una persona externa a nuestra relación. Lo percibía con certidumbre que me sorprendía. Era un presentimiento, algo visceral. Tuve que apartarlo de mi mente. La niña se tomó el biberón y gorjeó alegremente. En la cocina, en penumbra, me miró a la cara con esa peculiar mirada fija de los bebés. Contemplarla resultaba en cierto modo tranquilizador. Al cabo de un rato cerró los ojos y aflojó los labios. Me la eché al hombro y le hice eructar mientras la llevaba a su habitación. La mayoría de los padres dan a los bebés palmadas demasiado fuertes para hacerlos eructar.
Es mejor frotarles la espalda con la palma de la mano y a veces incluso basta con un suave masaje en 2 dedos a lo largo de la columna. Dejó escapar un pequeño eructo y se relajó. La metí en la cuna y apagué la lamparilla. Ahora en la habitación la única luz procedía del acuario que borboteaba en el rincón con un resplandor azul verdoso. Un submarinista de plástico recorría lentamente el fondo dejado en una estela de burbujas. Al volverme para salir, vi la silueta de Julia recortada en el umbral de la puerta, su pelo oscuro iluminado desde detrás. Había estado observándome. Fui incapaz de interpretar su expresión. Avanzó hacia mí, me puse tenso, me rodeó con los brazos y apoyó la cabeza en mi pecho. «Perdóname, por favor», dijo. «Soy una idiota. Haces un trabajo extraordinario. Estoy celosa, solo es eso». Noté la humedad de sus lágrimas en el hombro. «Lo entiendo», contesté abrazándola. «No pasa nada». Esperé a ver si mi cuerpo se relajaba, pero no fue así. Me sentía receloso y alerta. Tenía un mal presentimiento respecto a ella y no desaparecía. Salió de la ducha y entró en el dormitorio secándose el pelo con una toalla. Yo, sentado en la cama, intentaba ver el resto del partido. Se me ocurrió pensar que Julia rara vez se duchaba por la noche. Siempre lo hacía por la mañana antes de irse a trabajar. En cambio ahora, caí en la cuenta, a menudo volvía a casa e iba derecha a la ducha antes incluso de saludar a los niños. Seguía tenso. Apagué el televisor. «¿Cómo hizo la demostración?», pregunté. «¿La qué?». «La demostración. ¿No tenías hoy una demostración?». «Ah, sí», dijo ella. «La hemos hecho. Ha ido bien cuando por fin hemos podido empezar. Los inversores alemanes no han podido quedarse hasta el final por el cambio de hora, pero... Por cierto, ¿quieres verla?». «¿Cómo?». «Tengo una copia de la grabación. ¿Quieres verla?». Sorprendido me encogí de hombros. «Sí, claro». «Me interesa mucho saber cuál es tu opinión, Jack». Advertí un tono de condescendencia. Mi esposa me incluía en su trabajo. Me hacía sentirme parte de su vida. La observé mientras abría su maletín y sacaba un DVD. Lo introdujo en el reproductor y vino a sentarse conmigo a la cama. «¿Qué presentáis en la demostración?», pregunté. «La nueva tecnología de formación de imágenes médicas», contestó Julia. «No sé si está bien que yo lo diga, pero es francamente impresionante». Se arrimó a mí y se hizo un hueco bajo mi brazo. Todo muy íntimo, como en los viejos tiempos. Aún me sentía incómodo, pero la abracé. «A propósito», dije, «¿por qué ahora te duchas por la noche y no por la mañana?». «No lo sé», respondió. «¿Eso hago?». «Sí, supongo que sí. Es solo que me resulta más fácil, cariño. Por las mañanas todos son prisas y últimamente he de atender todas esas llamadas desde Europa. Me llevan mucho tiempo». Señalando la pantalla dijo: «Ahí tienes». Vi un caos de puntos en blanco y negro y finalmente la imagen cobró nitidez. En la grabación, Julia aparecía en un amplio laboratorio equipado con un quirófano. Un hombre yacía de espaldas en la camilla, con un catéter en el brazo y un anestesiólogo al lado. Sobre la mesa había una placa redonda de metal de unos 2 metros de diámetro, que podía levantarse y bajarse, pero en ese momento estaba levantada. Se veían monitores por todas partes y en primer plano, mirando un monitor, estaba Julia. Tenía al lado a un técnico de vídeo. «Es espantoso», decía, señalando el monitor. «¿Qué son todas esas interferencias?». «Creemos que son los purificadores de aire. Esa es la causa». «Pero esto es inaceptable». «¿En serio?». «Sí, en serio. ¿Qué quieres que hagamos?». «Quiero que lo arregléis», dijo Julia. «Entonces tenemos que cortar la corriente y vosotros...». «Me da igual», lo irrumpió Julia. «No podemos presentar a los inversores una imagen de esta calidad. Han visto imágenes de Marte muchos mejores. Arregladlo». A mi lado en la cama, Julia dijo: «No sabía que hubieran grabado todo esto. Es anterior a la demostración. Pásalo».
Pulsé el botón del mando a distancia. La imagen se aceleró. Esperé unos segundos y detuve el avance rápido. El mismo escenario. Julia aún en primer plano. Carol, su ayudante, hablándole en susurros. Bien, pero ¿qué le digo? Dile que no. Pero quiere empezar. Lo entiendo, pero falta una hora para la transmisión. Dile que no. En la cama, Julia me dijo. Perro loco, era nuestro sujeto experimental. Estaba impaciente. Se moría por empezar. En la pantalla, el ayudante bajó la voz. Creo que está nervioso, Julia. Yo también lo estaría con un par de millones de esas cosas arrastrándose dentro de mi cuerpo. No son un par de millones, ni se arrastran, replicó Julia. Además, son un invento suyo. Aún así, ¿no es ese un anestesiólogo? No, es cardiólogo. Bueno, quizá el cardiólogo pueda darle algo para los nervios. Ya se lo ha dado, una inyección. En la cama, a mi lado, Julia dijo, «Pásala más adelante, Jack». Obedecí. La imagen avanzó rápidamente. «Ya, aquí». Vi otra vez a Julia de pie ante el monitor y al técnico junto a ella. «Esto ya es aceptable», decía Julia en la pantalla, señalando la imagen. «No es extraordinario, pero aceptable. Ahora muéstrame el MF». «¿Cómo?» «El ME, el microscopio electrónico. Enséñame esa imagen». El técnico parecía confuso. Nadie nos ha dicho nada de un microscopio electrónico. Por Dios, léete el guión. El técnico parpadeó. ¿Está en el guión? ¿Te has mirado el guión? Lo siento, pero creo que se me ha pasado por alto. No hay tiempo para lamentarse. Resuélvelo. No hace falta gritar. Sí hace falta, porque estoy rodeada de idiotas. Agitó las manos. Estoy a punto de entrar en una conexión y hablar a inversores de 5 países, con una aportación de capital riesgo por el valor de 11.000 millones de dólares, y resulta que no tengo una toma del microscopio para que vean la tecnología. En la cama, Julia dijo. Casi he perdido los estribos con ese tipo. Ha sido muy irritante. Habíamos empezado la cuenta atrás para la transmisión vía satélite cuando un espacio de tiempo reservado y cerrado. No podíamos cambiarlo. Teníamos que llegar a tiempo y este tipo era un imbécil. Pero al final lo hemos conseguido. Pasa la imagen. La pantalla mostró un rótulo fijo en el que se leía: una demostración privada de formación avanzada de imágenes médicas, a cargo de Chimos Technology, Mountain View, California, líder mundial en la manufactura molecular. Luego, en la pantalla apareció Julia, de pie ante la camilla y los instrumentos médicos. Se había peinado y remetido la blusa en la cintura. «Hola a todos», dijo sonriendo a la cámara. «Soy Julia Foreman, de Chimos Technology, y estamos a punto de presentar un revolucionario procedimiento de información de imágenes médicas recién desarrollado por nuestra empresa. El sujeto, Peter Morris, está tendido en la camilla detrás de mí. Dentro de un momento vamos a ver el interior de su corazón y sus vasos sanguíneos con una facilidad y precisión inimaginables hasta la fecha». Sin dejar de hablar, comenzó a pasearse alrededor de la camilla. A diferencia del cateterismo cardíaco, nuestro procedimiento es absolutamente seguro, y a diferencia del cateterismo nos permite examinar cualquier parte del cuerpo, cualquier conducto por grande o pequeño que sea. Entraremos en su aorta, la principal arteria del cuerpo, pero también veremos los alvéolos de sus pulmones y los pequeños capilares de las yemas de los dedos. Podemos hacerlo porque la cámara introducida en sus vasos sanguíneos es menor que un glóbulo rojo. Mucho menor, de hecho. La tecnología de microfabricación de Chimos permite ya producir estas cámaras en miniatura y producirlas en grandes cantidades, deprisa y a bajo coste.
Se necesitaría 1 millar de ellas para formar un punto del tamaño de la punta de un lápiz. Podemos fabricar 1 kilo de estas cámaras en 1 hora. Sin duda me escuchan con escepticismo. Todos somos conscientes de que la nanotecnología ha hecho promesas que no podía cumplir. Como bien saben, el problema residía en que los científicos eran capaces de diseñar dispositivos a escala molecular, pero no manufacturarlos. Pero Chimos ha resuelto el problema. De pronto tomé conciencia de la magnitud de sus afirmaciones. ¿Cómo?, pregunté sentado en la cama. ¿Es broma? Si eso era cierto, representaba un extraordinario avance, una auténtica innovación tecnológica e implicaba... Es cierto, aseveró Julia tranquilamente. Estamos fabricándolas en Nevada. Sonrió regodeándose de mi asombro. En la pantalla, Julia decía: tengo una de las cámaras de Chimos bajo el microscopio electrónico. Aquí, señaló el monitor. Así que pueden verla en comparación con el glóbulo rojo que hay al lado. La imagen cambió a blanco y negro. Una delgada cánula empujó lo que parecía un diminuto calamar colocado sobre un campo visual de titanio. Era un objeto de punta usada con filamentos ondulantes en la parte de atrás, 10 veces más pequeño que el glóbulo rojo, pero que en el vacío del microscopio electrónico era un óvalo arrugado, como una pasa gris. Nuestra cámara tiene una longitud de unas 10.000 millonésima de centímetro aproximadamente. Como ven, presenta forma de calamar, explicó Julia. La formación de imágenes se produce en el morro. Los microtúbulos de la cola sirven de estabilizadores, como la cola de un cometa. Pero también pueden ondular activamente y proporcionar así locomoción. Jerry, ¿si es posible girar la cámara para mostrar el morro? Muy bien, ahí, sí, gracias. Ahora, en este plano frontal, ¿ven esa hendidura del centro? Es el detector de fotones de arsenuro de galio que actúa como una retina, y la superficie ribeteada circundante, esa especie de neumático radial, es bioluminiscente e ilumina el área que tiene delante. Dentro del propio morro quizá distingan una serie muy compleja de moléculas trenzadas. Eso es la cascada trifosfato de adedosina, ATP, patentada por nosotros. Puede concebirse como un cerebro primitivo que controla el comportamiento de la cámara. Un comportamiento muy limitado, sí, pero suficiente para nuestros propósitos. Oí un zumbido de estática y una tos. En un ángulo de una imagen se abrió una pequeña ventana y en ella apareció Fritz Ledermeyer, desde Alemania. El corpulento inversor cambió de posición en su silla. Disculpe, señorita Forman, ¿sería tan amable de decirme dónde está la lente? No hay lente. ¿Cómo puede haber una cámara sin lente? Se lo explicaré sobre la marcha, respondió ella. Observando, dije: debe de ser una cámara oscura. Exacto, confirmó Julia, asintiendo con la cabeza. La cámara oscura, del latín camera obscura, era el dispositivo para formación de imágenes más antiguo que se conocía. Los romanos descubrieron que si se practicaba un pequeño orificio en la pared de una habitación oscura, aparecía en la pared opuesta una imagen invertida del exterior. Eso ocurría porque a través de cualquier pequeña abertura la luz se concentraba, como si pasara por una lente. Regía el mismo principio que en la cámara de agujero de un niño. Por eso, desde la época romana, se llamaba cámara a todo dispositivo destinado a registrar imágenes. Pero en ese caso, ¿qué hace la función de abertura?, pregunté. ¿Hay un agujero? Pensaba que lo sabías. Tú eres el responsable de esa parte. ¿Yo?
Sí, Chimos autorizó el uso de unos algoritmos basados en agentes que elaboró tu equipo. No, no lo sabía. ¿Qué algoritmos? Para controlar la red de partículas. ¿Vuestras cámaras están conectadas en red? ¿Todas esas cámaras minúsculas se comunican entre sí? Sí, contestó Julia. Forman un enjambre, de hecho. Aún sonreía, divirtiéndose con mis reacciones. Un enjambre. Pensé en ello, intentando comprender qué quería decirme desde luego. Mi equipo había desarrollado varios programas para controlar enjambres de agentes. Esos programas tomaban como modelo el comportamiento de las abejas. Tenían muchas características útiles. Por el hecho de componerse de numerosos agentes, los enjambres respondían al medio ambiente de un modo enérgico. Ante condiciones nuevas e imprevistas, los programas enjambre no fallaban, sorteaban los obstáculos, por así decirlo, y seguían adelante. Pero nuestros programas creaban agentes virtuales en el ordenador. Julia, en cambio, había creado agentes reales en el mundo real. Inicialmente no entendí cómo podían adaptarse nuestros programas a sus necesidades. Los utilizamos para la estructura, aclaró. El programa constituye la estructura del enjambre. Era lógico. Obviamente, una sola cámara molecular no bastaba para registrar imágenes. Por tanto, la imagen debía de ser el resultado de la combinación de millones de cámaras funcionando simultáneamente. Pero, además, las cámaras tenían que disponerse en el espacio conforme a una estructura ordenada, probablemente una esfera. Ahí era donde intervenía el programa. Ahora bien, eso implicaba a su vez que Chimos debía de estar generando el equivalente a... ¿Estáis creando un ojo? Sí, más o menos. Pero, ¿dónde está la fuente de luz? El perímetro bioluminiscente. Eso no produce luz suficiente. Sí, observa. Entretanto, en la pantalla, Julia se envolvía con soltura y señalaba el catéter a sus espaldas. Sacó una jeringuilla de un tubo de hielo cercano. El tubo parecía lleno de agua. Esta jeringuilla, dijo, contiene aproximadamente 20 millones de cámaras en una solución salina isotónica. De momento existen como partículas, pero una vez inyectadas en el flujo sanguíneo, aumentará su temperatura y pronto se agruparán y constituirán una metaforma, del mismo modo que una bandada de aves se dispone en forma de V. ¿Qué clase de forma?, preguntó uno de los inversores. Una esfera, dijo Julia, con una pequeña abertura en un extremo. Podría considerarse el equivalente a una blástula en embriología, pero en realidad las partículas forman un ojo, y la imagen de ese ojo será una combinación de millones de detectores de fotones, de igual manera que el ojo crea una imagen mediante sus bastones y conos.